Buenas tardes y bienvenidos un año más a nuestro foro. Permítanme comenzar agradeciéndoles su presencia. Sabemos que el tiempo es un recurso escaso también para ustedes, los inversores, y que hayan decidido dedicar esta tarde un rato para reflexionar con nosotros sobre los desafíos y oportunidades del entorno actual es una muestra de confianza que agradecemos sinceramente. Este foro nació con una vocación clara, ser un espacio de encuentro entre EDM y sus clientes, con dos propósitos fundamentales. El primero es fomentar el proceso inversor sereno, en un entorno de mercado como el actual, dominado por la inmediatez y el cortoplacismo. El objetivo de esta tarde es poder apartarnos del ruido del mercado y pensar a largo plazo. El segundo objetivo es compartir nuestra visión, nuestra forma de entender el oficio inversor, las guías que forman parte de nuestra filosofía de inversión, cómo hacemos la selección de compañías y cómo nos posicionamos ante los retos del mercado. El segundo es compartir nuestra visión, nuestra forma de entender el oficio de invertir, los principios que guían nuestra selección de compañías y cómo nos posicionamos ante los retos del mercado. Vivimos tiempos complejos. No son necesariamente más difíciles que los del pasado. La historia siempre ofrece motivos para la preocupación, pero sí únicos por la confluencia simultánea de transformaciones profundas, tecnológicas, geopolíticas, institucionales y financieras. Estas fuerzas generan incertidumbre y entenderlas es clave para gestionarlas. Cuando cambian las reglas del juego, los inversores necesitamos, más que nunca, distinguir lo que permanece de lo que se transforma. La jornada de hoy la hemos dividido en dos grandes bloques. El primero, titulado Hacia un nuevo orden económico mundial, busca ofrecer una brújula. No pretendemos, porque nadie lo puede hacer, predecir el futuro, sino comprender las fuerzas que lo están moldeando. Luis Torras, presidente del Comité de Distribución de Activos de EDM, moderará una conversación entre el profesor Jordi Gual, del IES, y Eusebio Díaz Morera, vicepresidente y fundador de EDM. Juntos abordarán algunas de las grandes fuentes de incertidumbres actuales, como son el creciente desorden global, las tensiones comerciales, los populismos, conflictos y pérdida de confianza institucional, la sostenibilidad de la deuda y los déficits públicos, como Estados Unidos como caso paradigmático, los cambios en el régimen monetario, consecuencia directa de los anteriores, y la revolución tecnológica acelerada por la irrupción de la inteligencia artificial. Diferentes ejes, pues, profundamente interconectados, que impactan en un elemento esencial, la confianza. Confianza en las reglas, en las instituciones y, en última instancia, en la estabilidad del orden monetario. El segundo bloque, cómo se ve el mundo desde las empresas, nos devuelve al terreno que más nos ocupa, las compañías, los balances, los beneficios y la captura del valor de las compañías a largo plazo. Junto al equipo de inversiones de EDM repasaremos los pilares de nuestro estilo inversor, que, como ya conocen, es paciencia, disciplina y análisis fundamental. ¿Y cómo los estamos aplicando en este nuevo entorno que acabo de describir? Debatiremos sobre valoraciones, crecimiento real frente a narrativas pasajeras y el renovado papel de la renta fija tras una década de tipos nulos. En definitiva, el terreno donde más nos gusta estar. Pasaremos, pues, de la incertidumbre macroeconómica al fundamento micro, del diagnóstico global a la acción concreta. No buscamos ofrecer respuestas definitivas, porque no las hay, sino criterios sólidos. Nuestro deseo es que salgan de aquí con más claridad, más contexto y quizá con alguna convicción reforzada. En EDM seguimos creyendo que invertir no es especular, sino confiar. Confiar en las empresas que crean valor, como decía anteriormente, confiar en el tiempo como aliado y confiar en la prudencia, que bien entendida sigue siendo rentable. Antes de dar paso a Luis Torras para que introduzca a los primeros intervinientes, permítanme compartir brevemente algunas de las principales magnitudes de EDM en 2025.
Gestionamos un volumen de 4.660 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 40% en los 3 últimos años. Somos 79 empleados y tenemos 19 fondos registrados, de los cuales 8 son de domicilio luxemburgués y el resto son de domicilio español. Con ellos somos capaces de cubrir el mercado global tanto de renta fija como de renta variable. Contamos con 16 analistas gestores seleccionando las compañías que conforman las carteras de los fondos de inversión, y muchos de estos 16 analistas han estado con nosotros buena parte de los 36 años de historia que tiene EDM ya. Tenemos 4 oficinas: Barcelona, Zaragoza, Madrid y Ciudad de México. Y por actividad, esos 4.660 millones de euros que gestionamos, el 9% son clientes institucionales, bancos, aseguradoras y AFES fundamentalmente, y el 91% son clientes privados. De esos clientes privados, a lo que llamamos el área de Wealth Management, el 65% eligen el servicio de gestión discrecional, delegando la gestión en EDM. El 9% son asesorados, son clientes que quieren participar en la gestión junto con EDM, y un 26% son clientes que son partícipes de fondo, que compran un fondo directamente. Aquí les mostramos una evolución interesante, es la evolución del mix de producto desde el año 18. El incremento del peso de la renta fija desde el 16% en 2018 al 40% a cierre de 2024, cifra o porcentaje que actualmente permanece, refleja un cambio estructural de la percepción del riesgo y la rentabilidad. Tras años de tipos bajos, la normalización monetaria ha devuelto atractivo a los bonos. Esta tendencia subraya cómo la gestión patrimonial se adapta dinámicamente al ciclo económico, priorizando estabilidad, pero sin renunciar a oportunidades. Por último, le mostramos los resultados a 3 años y a 5 años de nuestros principales fondos de inversión. Bueno, estos resultados reflejan la prueba de que invertir con principios sólidos y visión a largo plazo genera valor real y rentabilidad para su patrimonio. La disciplina y la paciencia a la que hacía alusión antes siguen siendo las herramientas más poderosas de la gestión patrimonial. Termino esta bienvenida con una breve reflexión. El historiador Edward Gibbon escribió: «El viento y las olas están siempre al lado del navegante más competente». No podemos controlar los vientos del mercado ni las mareas geopolíticas, pero sí podemos tomar el timón, decidir cómo analizamos, cómo actuamos y cómo mantenemos el rumbo. Gracias por acompañarnos y por su confianza constante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tus palabras de bienvenida, y muchísimas gracias a todos los que hoy nos acompañáis en nuestro 19º Foro de Inversores de EDM. No me voy a alargar mucho en esta introducción porque Carlos más o menos yo creo que ha sentado muy bien las bases de lo que va a ser la tarde de hoy. Sí, permitirme hilo con una cosa que decía Carlos ahora en su introducción, que era la palabra incertidumbre. Nosotros como inversores tenemos que convivir constantemente con la palabra incertidumbre, pero sí que es verdad que hay momentos en donde parece que esta incertidumbre es más intensa, ¿no? Y nosotros creemos que este momento actual es uno de ellos. Por eso en el primer panel, que ahora voy a introducir a continuación, lo que vamos a ver es un poco, nosotros hemos identificado 3 grandes fuentes de incertidumbre que ahora debatiremos con Jordi Gual y con Eusebio, que es básicamente el desorden geopolítico, el tema de la sostenibilidad de la deuda y, muy ligado con estas 2 piezas, cambios en el régimen monetario. Sin más, creo que en la siguiente slide tenemos nuestros ponentes de hoy. Uno no necesita mucha introducción, está a mi extrema izquierda, Eusebio Díaz Morera, que es fundador de esta casa,
con muchísimas horas de vuelo a sus espaldas. Lamentablemente. Yo a veces siempre me gusta bromear que siempre decimos aquello de peinar canas, y con Eusebio pues prefiero hablar de horas de vuelo. Y con Jordi Gual, profesor del IES, también con una dilatada experiencia en el sector financiero, entre otros cargos presidente de CaixaBank, que es una de las grandes entidades financieras del país, y autor también de este libro, Confiar no tiene precio, que seguramente saldrá a colación a lo largo de esta conversación, y con quienes tenemos el difícil mandato de poner orden a este escenario global que muchas veces se parece pues, aquello a la habitación de un adolescente que agradeces que tenga la puerta cerrada. Sin más, en el primer eje, y por empezar a repartir juego, vemos estas tres imágenes. Yo creo que la del centro, algunos de los del equipo de inversión que estamos aquí sentados a primera fila, todavía se nos gira un poco el estómago cuando la vemos. Aquí la primera pregunta con la que quería empezar en este primer tercio de la tarde, seguramente Jordi, empezamos contigo, es un poco entender todos estos cambios que estamos viviendo y que vemos en prensa sobre los cambios geopolíticos, ¿los tenemos que ver como algo cambio estructural? O muchos de ellos, no lo he dicho antes, pero no son de ahora, llevamos una cierta tendencia, o se pueden interpretar como una crisis cíclica dentro de lo que todavía son las normas del viejo orden liberal. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Luis. Es un honor para mí participar en una sesión de EDM, compañía a la que tengo admiración, y además es un honor compartir escenario con Eusebio, que aúna una gran experiencia profesional y una brillante trayectoria. La respuesta a tu pregunta para mí es clara. Lo que estamos viviendo no es algo coyuntural, es algo estructural, que además yo lo radico al año 2016, es decir, creo que este ciclo actual se inicia con la primera presidencia Trump, que ya es una presidencia más moderada que la presidencia actual, pero es una presidencia que inicia la ola proteccionista y algo de la ola iliberal en la cual hemos entrado de lleno en el segundo mandato. Para argumentar esto me baso en la evidencia de que durante el mandato de Biden, el presidente demócrata también llevó a cabo una política proteccionista, no tan acusada como Trump, y también llevó a cabo una política industrial de activismo que había quedado en el baúl de los recuerdos en los años en los que dominó una economía abierta, libre, con creciente desregulación y creciente globalización. Hay un famoso autor norteamericano que argumenta, yo creo que con razón, que estos ciclos son largos, que el ciclo que iniciaron Reagan y Thatcher ha durado hasta el 2016, porque cuando mandaron en Estados Unidos y en Inglaterra presidentes demócratas y laboristas, no tocaron los elementos fundamentales de economías abiertas y economías en las que el mercado jugaba un papel central. Es verdad que Europa continental era algo distinto, pero en los países anglosajones dominaba claramente esa filosofía, y si nos retrotraemos a la época de Roosevelt, al New Deal, vemos que lo que hizo Roosevelt también duró unos 30 años largos, cubriendo el periodo de presidentes republicanos, y era un periodo más keynesiano, más de intervencionismo. Por tanto, lo que empezó Trump en el 16 es un cambio estructural que no sabemos cuánto va a durar, va a depender de las circunstancias políticas y sociales, pero que ha venido para quedarse. Yo solo quería hacer un comentario sobre la parte geopolítica, ¿no? Que es que este comportamiento de Trump conecta con una antiquísima tradición norteamericana de aislacionismo, y por tanto, en el fondo, es como una vuelta a 100 años casi, ¿no?
en donde America First es esencialmente el motor de esta preocupación. Atlántico y Pacífico, es un continente, es enorme, tiene un dinamismo propio, y lo que costó que entrara en la Segunda Guerra Mundial, si no hubiera sido por el ataque del Japón, seguramente no hubiera sido posible. Quiero decir con esto que quizá lo que estamos viendo es una vuelta a algo que había estado muy presente en Estados Unidos durante mucho tiempo y que ahora, por razones que tú has citado, reemerge. Pero ahí está, ¿eh? Y no solo en la dimensión que tú dices, en cuanto al aislacionismo, a la doctrina Monroe de tener influencia en las zonas cercanas, en Sudamérica, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Venezuela, el trato con El Salvador, y luego también esas tendencias liberales del presidente Trump en su segundo mandato, ese intento de que la democracia americana deje de ser una democracia liberal y pase a ser una democracia, entre comillas, populista, si queréis. Bueno, ha sucedido en otros momentos de la historia americana. Lo que es más fácil que todos recordemos es el macartismo, ¿verdad? Como recientemente, además, hubo una muy buena obra que tuvo luego una película, que es Oppenheimer, es fácil, a partir de la lectura de ese libro o de ver la película, ver para las personas de este siglo, ¿verdad?, lo que supuso el macartismo. Lo que está pasando en América recuerda la caza de brujas de aquella época. Pero quizá, en este aspecto totalmente, pero quizá habrá ahí un paso más, ¿no? Porque en aquel famoso discurso del vicepresidente Vance, en Múnich, al inicio del verano, discurso escalofriante, ¿no?, llegó a decir prácticamente de que ningún poder en Estados Unidos se podía oponer a las decisiones de un presidente elegido democráticamente, lo cual nos lleva al tema de la división de poderes, hasta dónde llega y dónde no llega, ¿no? Y eso yo creo es motivo de grave preocupación. Sí, sí. En esto, mira, me hacéis pensar en una sesión que tuvimos hace poco que me pude conectar con Niall Ferguson, que justamente comparaba a Trump, que sorprendió a muchos de los que estamos escuchando, con Nixon, en parte por estas cosas que señalaba ahora Eusebio. Yo quería, Nixon era un aficionado, ¿eh? Comparado con Trump. Siguiendo en la parte y un poco volviendo... Déjame que diga una frase que me encanta, yo la repito mucho, y es que gente como nosotros nunca infravaloramos el fanatismo. Y el fanatismo es un motor terrible y nunca sabes hasta dónde puede llegar. Porque una vez estás metido en este ciclo, y ese yo creo es un tema de preocupación. Él nos llamaría a nosotros lunáticos de izquierdas. Aquí todo el mundo dice lo suyo, ¿no? Aquí, no, la única cosa, volviendo un poco a la foto y por volver a centrar, que luego lo recuperaré, porque intentaré que todo esto que estamos hablando luego lo vinculemos al oficio de invertir. ¿Vosotros veis que la globalización tal cual la habíamos conocido esté en peligro? ¿Todos estos pasos que se están dando, tanto con Trump 1 como con Trump 2, pueden dar paso a una nueva globalización, unas nuevas reglas, algunos cambios con respecto a lo que venimos estos últimos seguramente 2 décadas? Yo creo que definitivamente entramos en una época en la cual los 2 grandes superpoderes, China y Estados Unidos y China, van a ejercer la ley del más fuerte, y Europa queda en una situación de clara inferioridad, porque Europa no está unida y no puede presentar un frente común ante esos 2. Esta mañana tuve la suerte de estar con Martin Wolf en el IES en Madrid, y él les llamó explícitamente superpoderes depredadores. Es decir, son grandes potencias que utilizan su monopolio, ya sea de la tecnología, de las tierras raras, de las tecnologías de los vehículos eléctricos y de las baterías, para chantajear, extorsionar al resto de países, para abusar claramente de esa situación. Es un mundo nuevo que, si no se gestiona con mucha inteligencia, calma y visión de futuro, pues fragmentará el escenario internacional,
y a un continente disgregado como el nuestro nos va a poner en condiciones de inferioridad. Pero claro, este es un mundo de esferas de influencia. ¿Sí? Entonces, claro, las esferas de influencia históricamente no nos dan mucho confort, porque una vez hay uno de estos poderes que los asienta, y no hemos citado Rusia, que no tiene nada que ver con estos dos poderes por muchas razones, entre otras porque es un enano económico, ¿no? Claro. Pero sí que la tentación de incrementar su espacio territorial alrededor de ellos, la historia lo acredita. Y lo hemos visto, por supuesto, en Ucrania, pero lo podemos ver en Taiwán, no sabemos, lo hemos visto en Groenlandia y en Canadá. A ver, estamos en un mundo de peligro desde este punto de vista. Europa tiene que decidir qué quiere ser de mayor, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿no? Y a mí lo que me entristece es que dicen que Europa progresa en momentos de crisis. Bueno, si el momento actual no es de crisis, no sé cómo va a ser para que realmente haya movimientos. Ha habido actuaciones por parte de la Comisión y del Consejo, pero hay una falta de liderazgo clara y no hay ambición de progresar en la conformación de una unión política sin que sea algo en menoscabo de las soberanías nacionales, sin duda, pero sin barrer las soberanías nacionales. La política europea se ha de construir a partir de las identidades nacionales, creando esa identidad política superior. Es la única manera de garantizar o de poder tratar de garantizar el bienestar de los europeos a medio y largo plazo. Y yo creo que hay una cierta ceguera política ante la magnitud de lo que está sucediendo. Pero la regla de unanimidad es mortal. Claro, pero el primer paso sería permitir mayorías cualificadas para decisiones como las decisiones fiscales, que son muy importantes. Ese paso ya es una mejora en la integración política de Europa, es una pérdida de soberanía, y yo no soy experto en legislación europea, pero creo que se puede dar sin tener que convocar un nuevo tratado o una nueva constitución. A ver, establecido esta primera, yo creo, premisa, ¿no?, de que estamos en un orden geopolítico muy incierto, ciertamente imprevisible, muy variable. Por poner el símil futbolístico, ¿no?, el terreno de juego está muy embarrado. A mí me gustaría preguntarte, Eusebio, si el oficio de invertir cambia, o qué cambia, o en qué medida, o qué cosas permanecen cuando el escenario está tan embarrado. ¿Qué se puede hacer para el inversor a largo plazo, que honestamente lo que quiere es proteger su capital sin tener demasiados sobresaltos? Pregunta corta, pero nos dedicamos todo el día a eso, o sea que es muy difícil contestar. Y estamos permanentemente hablando de este tema. A ver, en primer lugar, el título es algo así como la conservación de capital en este mundo de desorden. Yo creo que aquí lo primero es ser conscientes de que sin riesgo no hay retorno. El problema es cómo evaluar los riesgos. Y los riesgos son los de negocio y los de valoración, para simplificarnos, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que esto es para quienes invertimos desde un punto de vista fundamental. Hay gente que no invierte así. O sea, esto es lo que nosotros llamamos inversión no especulativa, que es intentar acompañar las compañías en renta variable para crecer con ellas, y en renta fija pues evitar la insolvencia, que es, la historia está llena de insolvencias, también de deuda pública, y luego hablaremos de esto. Dicho esto, pues yo creo que hay otras maneras de invertir, que es el que invierte a corto plazo se fija solo en el precio. Antes Jordi ha hablado de la confianza, el valor y el precio, ¿no? Jordi en su libro dice: la confianza no tiene precio, pero tiene valor. Pues esto también se puede aplicar a las inversiones, ¿no? Y luego nuestros colegas hablarán de todo esto, y los precios cambian. Entonces, si quieres invertir a corto plazo solo buscando diferencias de precio, yo auguro un mundo muy difícil. Si uno adopta un poco la actitud de EDM, que es largo plazo, intentar concentrarse en el valor, tienes una ventaja,
Y es que esto te da un poco de serenidad y te da un poco de distancia respecto al mercado, que está bastante enloquecido. Y luego, finalmente, una cosa, aquí hablamos de economía y de política, pero los mercados es sentimiento de inversores y liquidez, es otro negociado. O sea, podríamos estar horas hablando de esto, pero en fin, yo lo veo así. Jordi, no sé si vols afegir alguna més. La pregunta que también tengo para vosotros, porque me la hace gente, es, yo he escuchado esta cantinela ya bastantes veces en mi vida, ¿no? Que ahora es diferente y que los principios de inversión han cambiado, especialmente en relación a todas las innovaciones vinculadas al mundo digital y al mundo de las criptomonedas, ¿no? Y claro, ante ese, que es distinto de lo que estamos ahora mismo hablando, pero bueno, que también es una revolución que estamos asistiendo, a la que estamos asistiendo y tiene mucha importancia. Y ahí yo coincido contigo, los principios de inversión no han cambiado. Son no han los cambiado. Que son. Lo que ocurre que hay un segmento de las finanzas que es lo que los anglosajones llaman el trading, que en definitiva es comprar y vender, donde no estás vinculado a ningún concepto fundamental, sino simplemente estás viendo las diferencias de precio. Todo el mundo, desde el oro, que luego hablaremos un momento del oro, y materias primas, y el propio trading, los departamentos de trading de la banca son un centro de beneficios espectacular. Todo esto no son valoración, son un mundo transaccional, compro y vendo, compro y vendo. Nosotros esto no tenemos vocación, no lo sabemos hacer, nos parece que no tenemos agarraderas frente a un cliente que explicar nada porque te equivocas y has visto porque lo has hecho. Pues no sé, me pareció que no sé qué. Aquí, si tienes una compañía donde tú puedes entender cuál es su negocio, en fin, no quiero entrar en el terreno de mis colegas, pero ya sabemos de qué va. No he visto. Yo, si os parece, me gustaría pasar ahora a la siguiente slide, que pasaremos de una foto que daba miedo a un gráfico que también da miedo, o desde luego es fuente de incertidumbre, que es cómo ha ido creciendo la deuda pública en los últimos años. Aquí la pregunta, y volviendo un poco al libro de Jordi, donde citas a Ken Rogoff, y ahora citabas este libro en donde creo recordar, y me corriges si me equivoco, pero creo recordar que Rogoff en sus análisis sobre a partir de qué volumen de deuda pública las cosas empiezan a descontrolar, creo que decía que era el 90% de deuda sobre PIB, Estados Unidos está por encima del 120 en muchos países. Entonces, aquí da la sensación de que el país que no es capaz de controlar su deuda pública, la deuda pública le controla al país. Entonces, aquí la pregunta que os lanzo a los dos para empezar este segundo tercio es si la deuda pública está descontrolada y cuáles pueden ser las implicaciones de este descontrol. Yo le dejo al profesor que empiece. Bueno, educadamente. A ver, los que me conocéis ya sabéis que en la cuestión fiscal soy más bien un halcón, ¿verdad? Un conservador, porque es verdad que el sector público tiene un papel en una economía de mercado, pero las dinámicas de las democracias fácilmente generan una escalada de gasto público a la cual es difícil poner coto a través de la imposición. Y por tanto, soy partidario de mecanismos que de manera automática restrinjan el margen de maniobra de la clase política para aumentar la presencia del sector público en nuestras economías. Lo que ha sucedido en el mundo occidental ha sido que a ese carácter estructural de la generación de déficit y de deuda pública, que solo unos pocos países frugales han sabido resistir, se ha unido a un par de choques, ¿no?, de efectos externos que han agravado la situación. Uno fue la crisis financiera y el otro ha sido el COVID. Y por tanto, los países que yo denomino en el libro frugales han sido países que estaban preparados para esta eventualidad, habían hecho un rinconcito, ¿verdad?, no estaban endeudados y pudieron hacer frente a estos dos choques, y transcurridos los dos choques continúan estando en una situación de deuda pública como porcentaje del PIB, pues tranquila, razonable, por debajo del 70%, que es un nivel de deuda que se puede tener sin ningún problema.
En cambio, los países que son tradicionalmente derrochadores son países que ya no podían resistir esa presión, países que yo diría que tienen una política económica y una economía política menos madura, unas democracias tal vez, unas sociedades menos maduras y bueno, la deuda pública se ha disparado a niveles que preocupan y mucho, ¿no? Que preocupan y mucho, y luego podemos hablar de las potenciales consecuencias, porque si la crisis del año 2007-2008 fue una crisis de deuda privada, bueno, la que se está cociendo, aparte del tema de inteligencia artificial, del que podemos hablar si da tiempo, es en algún momento una crisis de deuda pública, que es de naturaleza distinta. Lo bueno del momento actual es que hay mucha deuda pública, pero hay mucha menos deuda privada, excepto algún país. Eso es lo bueno. Sí. Yo me gustaría añadir que cuando nos adentramos en el problema de estas palabrejas terribles, ¿no?, la insostenibilidad de las finanzas, que nadie le coja ningún ataque de pánico. O sea, porque ni esto es inevitable, ni siquiera seguro. Lo que es verdad es como a una empresa que está endeudada, su margen de maniobra y su flexibilidad financiera se reducen mucho. Y cualquier choque les deja contra las cuerdas, ¿no? Y yo creo que este gráfico que ven aquí en la pantalla ilustra esta situación, ¿no? Lo que decía Jordi. Estamos a niveles parecidos a los al final de la Segunda Guerra Mundial y yo creo que a partir de aquí, aquí se ve el pico del COVID, pero bueno, la insostenibilidad, quiere decir, esta trayectoria, si no se corrige, nos puede llevar a una situación de problema. De entrada yo ya digo que espero que no ocurra nada, porque la gente solo toma decisiones cuando no tiene otro remedio. Lamentablemente, esto pasa no solo en el sector público, en la política, sino también en las empresas. En la política más, porque los costes de tomar decisiones son mucho más personales. Te pierdes las siguientes elecciones y te vas a la calle, ¿no? Pero yo recuerdo un directivo que yo respetaba mucho que decía, oye, en la empresa todos los costes a corto plazo para los beneficios a largo plazo. Esto en la vida política hoy es imposible porque todos los incentivos son a pelota para adelante y que venga el siguiente y lo arregle, ¿no? Y por eso se produce esta situación, ¿no? Pero bueno, ahora lo que hemos de ver es si tiene alguna similitud lo que se hizo en aquella época con lo que se podía tener que hacer ahora, los vectores que nos han de permitir navegar en este mundo, cómo corregir este endeudamiento. Y hablamos mucho de Estados Unidos, pero podemos hablar de Francia, que tiene otras limitaciones diferentes que Estados Unidos, pero que también son muy preocupantes, ¿no? De hecho, bueno, la semana pasada vimos como el bono italiano cotizaba mucho mejor que el bono francés, donde por primera vez, yo creo, no sé la serie histórica donde llegaba, era noticia del Financial Times. Aquí, antes de ahondar un poco, porque también me venía, por poner una de cal y una de arena, pero preparando la sesión, no sé si recordáis, en el público igual recordáis la película de Wall Street, la 1, que creo que es de principios de los 90, no sé si recordáis la primera escena que sale el personaje, digamos, noble de la película, que es el jefe, digamos, del protagonista, antes de que el jefe del protagonista sea Gordon Gekko, y se lamenta, justamente la película empieza con el lamento que tiene este old school, un tipo Eusebio, digamos, que se queja de cómo Nixon abandonó el patrón oro y les metió un problema de deuda pública cuando la deuda pública la tenían al 90%, ¿no? O sea, ¿qué diría este señor? Porque aquí la pregunta más directa y más corta sería, en este entorno, ¿podemos considerar la deuda americana como activo libre de riesgo? ¿Es correcto esta presunción, Eusebio? Y luego... el secretario del Tesoro afirmó, y te lo comenté el otro día, con horror, que no creía que la deuda pública americana pudiera impagar. Nadie le había preguntado. La verdad, yo a mí me quedé de piedra, ¿no? A ver, yo creo que no sucederá, pero podemos tener, de los 4 o 5 cosas que se pueden hacer para resolver este tema, unas cuantas, y algunas tienen implicaciones para nosotros como inversores, ¿eh?
Pero este tema se lo dejo a Jordi, que lo domina muy bien. Lo que es verdad es que ahora mismo en el Reino Unido, lo digo porque lo comentábamos antes de empezar, tienen un problema ahora y van a volver a subir impuestos. Es una de las cosas que se pueden hacer. Ya veremos si el cuerpo social y político aguanta eso. Yo creo que el fraccionamiento político de los parlamentos hoy añade otro elemento de dificultad, y es que es imposible tomar decisiones políticas en parlamentos tan fraccionados. Pero, en fin, hablamos de Europa, pero podemos hablar del Parlamento español, del Parlamento, todos. ¿Qué se puede hacer? ¿Te parece? Retomo tu pregunta y la enlazo con el comentario que hice antes de la deuda privada. Porque la crisis de deuda privada del 2007-2008, en Europa especialmente, pero también ahora en China, que tiene una crisis de deuda privada, es una crisis que se digiere a lo largo de muchos años. La deuda pública tiene una notable diferencia respecto a la deuda privada. La deuda pública, una de las alternativas que tiene la autoridad para resolverla es la pérdida de valor de la moneda. En ese sentido, es por el cual Francia tiene graves problemas, porque Francia tiene una elevada deuda pública y no tiene control del franco francés, porque el franco francés no existe y su deuda está denominada en moneda extranjera, entre comillas, que es el euro. Los americanos, a fecha de hoy, tienen una moneda que continúa siendo el activo libre de riesgo principal del mundo. Pero su nivel de deuda pública y las interferencias del presidente Trump en la Reserva Federal están poniendo en riesgo la credibilidad ante los inversores de ese activo libre de riesgo. Porque una de las maneras por las cuales pueden pagar esa deuda es con inflación. Con inflación, que acabará provocando también una pérdida del valor del dólar en los mercados internacionales. Históricamente, la deuda que se alcanzó en la Segunda Guerra Mundial, que se ve en el gráfico, se redujo posteriormente con una combinación esencialmente de 4 cosas. En primer lugar, no tener mucho déficit o tener superávit, que significa no gastar más de lo que estás ingresando con los impuestos. En segundo lugar, la inflación. En tercer lugar, el crecimiento económico, que a todos nos gusta, es la mejor de las alternativas, pero no siempre es fácil de conseguir. Y en cuarto lugar, un concepto que en nuestros años de estudiantes era relevante, que era la represión financiera, ¿no? Y que pasó a la historia, pero que ahora ha vuelto. La represión financiera era un sistema que se seguía antes de los años 70, en el cual el gobierno le decía a las entidades financieras que le iba a pagar la deuda, les obligaba a tener deuda a unos tipos de interés controlados por el gobierno. La inflación era más alta que esos tipos de interés y, por tanto, el gobierno se estaba financiando a tipos de interés reales negativos. Esa represión financiera va a volver y está de algún modo ya volviendo, porque el Banco Central interviene en los mercados manteniendo los tipos bajos cuando la inflación aún está, al menos en el caso americano, relativamente alta. O sea que yo creo que el futuro va a ir por ahí y no es un futuro que me entusiasme, pero ese gráfico en algún momento hay que atajarlo. Lo que sí que descarto es el impago. El impago es algo que se hace en países en desarrollo y, por tanto, confiaría que Occidente, que los países avanzados hemos dejado atrás esa etapa, pero bueno. Lo que pasa es que la inflación es un impago dulce. Sí. Es como una droga que va carcomiendo el tema, ¿no? O sea, en resumen, lo digo para que estemos todos los que estamos aquí de acuerdo. Se pueden hacer, hay 5 maneras de resolver el problema este. Uno, lo vamos a descartar, que es el impago. Correcto. Y sobre todo en Estados Unidos, que sería como el hundimiento de todo en lo que hemos vivido en los últimos 100 años, ¿no? El crecimiento, ojalá. Ahí hablaremos de inteligencia artificial, que se abre aquí un camino que ya veremos. Lo que Jordi llama las soluciones de la austeridad, que es la contención del gasto o subir impuestos. Claro. O bien, la final,
la represión financiera, que al final pasa por una injerencia en el Banco Central y la pérdida de independencia del Banco Central, que es en lo que estamos. Y en Estados Unidos lo estamos viendo. A ver, la verdad es que la independencia de los bancos centrales tampoco es un tema tan antiguo, ¿eh? Y hay miles de anécdotas de cómo los gobiernos han intentado presionar a los banqueros centrales para que hagan cosas que les interesan. Yo tengo claro, igual que Jordi, que la salida más cómoda, porque es la que tiene menos costes a corto plazo para nadie de los que deciden, es la inflación. El problema es que tiene costes para nosotros como inversores. Esto es otro tema. Claro. Esto empieza a ligar un poco con el último tercio que teníamos, que es el tema del orden monetario. No sé cómo, para dejarlo claro, porque, por ejemplo, una cosa que antes Eusebio citaba a Scott Bessent, que muchas veces nos lo imaginamos como nuestro ministro de Economía, pero realmente es el director financiero de Estados Unidos y que su principal cometido es financiar el déficit, que ahora está en 2 trillones, bueno, financiar esos 2 trillones más una refinanciación de cerca de 9 trillones este año. Aquí mi pregunta, habéis hablado de inflación. Este año uno de los activos que mejor lo ha hecho ha sido el oro. Además sabemos que sobre todo ha sido un movimiento no movido tanto por el retail, sino movido por los propios bancos centrales que han cambiado su mix de reservas. Han rebajado su exposición al dólar y, digamos, se han refugiado en el oro e incluso podríamos hablar de otras fórmulas de protección más sofisticadas que han ido surgiendo. Aquí, Eusebio, mi pregunta sería, ¿qué lectura hay que hacer al síntoma, ¿no?, de este repunte del oro? ¿Qué nos puede estar indicando o anticipando? A ver, si analizamos la historia de la evolución del precio del oro, es un bicho rarísimo, ¿eh? Porque, en primer lugar, hay que reconocer que el oro se produce en las minas, ¿no? Hay la extracción del oro, luego se refina, los lingotes y tal, ¿no? Por tanto, hay una oferta limitada, una demanda industrial que es pequeña en relación con el total. Y entonces, ¿quién ha empezado a comprar oro? Y ha empezado a comprar oro los gestores de los bancos centrales, especialmente China y Japón, que son los que eran los mayores tenedores históricos de bonos del Tesoro norteamericano. ¿Qué dice esto? Pues si analizamos la historia, el precio del oro sube cuando hay un momento de incertidumbre grande, yo diría sobre casi todo. Tenemos algún cliente que solo cree en el oro, ¿no? Es decir, que claro, este ya es un ateo total, o sea, no cree en nada, no cree en los gobiernos, no cree en las monedas, no cree en la democracia, no cree en nada, más que cree en este refugio casi físico, ¿no?, del valor del oro. Yo creo que es un síntoma muy malo, sinceramente, ¿eh? Pero también confío en que esto es transitorio. Otra cosa es que en un periodo tan tormentoso como el que estamos aquí dibujando, por lo menos volátil, oye, el oro puede estar en las carteras como una inversión marginal, nunca importante, estructural, para decir, oye, mira, ahí tengo eso, que me descorrelaciona de otras cosas, y si todo va mal, pues oye, ahí lo tengo, ¿no? Pero es mal síntoma, es muy mal síntoma. Y otros síntomas como los bitcoins y todas estas cosas son malos síntomas, porque en definitiva es huir de lo que ha constituido el control de la moneda, que ya se rompió cuando se desvinculó del oro en la época de Nixon, ¿eh? Y luego esto ha ido avanzando, ¿no? No olvidemos otra cosa. El entorno de Trump, y no solo él, pero ahí en Estados Unidos hay un gran vector libertario, ¿eh? Es decir, el individuo es lo principal, la sociedad no existe, etcétera, ¿no? Si hay corrientes filosóficas y tal, donde hay gente de mucha valía que suscriben un poco estas teorías. De hecho, el que fue presidente de la Reserva Federal, ¿cómo se llama? ¿Ben Bernanke? No, anterior, de la exuberancia irracional. Greenspan. Alan Greenspan. Alan sí. Greenspan estaba un poco en esta... Bueno, Alan en sus Greenspan años era muy amigo de Ayn Rand, De Ayn Rand. una de las filósofas libertarias, ¿no?
Aunque yo veo que lo que están escribiendo Peter Thiel y Mark Andreessen y algunos de los líderes tecnológicos no la están utilizando, pero llevas razón que ese tipo de ideologías favorecen un menor papel del Estado y han disputado el rol de la moneda fiduciaria, ¿no? Y favorecen y argumentan que algo como el Bitcoin pues, tiene similitudes con el oro para la etapa digital y además favorecen la aparición de monedas privadas, ¿no? Todo este es un entorno, yo del oro no quiero comentar, pero de este asunto sí que me parece relevante comentar porque es muy peligroso, ¿no? Estamos en un mundo en el cual ya estamos utilizando muchos de nosotros solo transacciones digitales. Yo no toco las monedas y los billetes desde hace varios meses. Llevo un par de billetes en la cartera por si acaso, pero no los toco, ¿no? Y por tanto todo lo que hago en transacciones comerciales es digital, ¿no? Incluso viajando al Brasil, viajando fuera de España. El argumento para que usemos estos activos digitales y estas monedas digitales, que son dos cosas distintas, no lo veo por ningún lado, y en cambio su opacidad. Claro, yo en el libro argumento, estas monedas se argumentaron con la idea de que así no sería necesario tener confianza en ninguna entidad ni en ninguna persona, porque el sistema se ocuparía de todo. Claro, este es un argumento sin salida, un argumento falaz, porque precisamente al ser opacos, al no haber identidad, llaman a lo peor de cada casa. De hecho, esta expansión reciente del Bitcoin y de las stablecoins, bueno, las stablecoins, por ejemplo, ya no voy a entrar en Bitcoin y quién está ganando dinero en ese ámbito, pero las stablecoins que están referenciadas son monedas digitales que te garantizan, sin supervisión por parte de las autoridades, que van a tener su equivalente en una de las monedas fiduciarias. Bueno, la expansión de estas, o en activos que emiten las autoridades de países como los Estados Unidos. La promoción de esas stablecoins, de algún modo, es una promoción que trata de provocar más demanda para el activo que emite los Estados Unidos, para el activo que emite el señor Scott Bessent, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Con lo cual alimenta esa espiral en la cual estamos entrando de creación de exceso de liquidez y de financiar la deuda a través de mecanismos generados por el propio Estado. No, aquí, y acabando, sí que es verdad que esto también, de lo que decíais antes, el repunte del oro y de otras cosas, sí que anticipa un poco lo que JP Morgan bautizó a finales de verano como el debasement trade, que es todo aquello que te puede proteger de una sobreemisión de Treasury Bills por parte de Estados Unidos, y que nos devuelve al escenario de una dominancia fiscal, ¿no? Donde las necesidades del Tesoro se... Tú lo que quieres decir es que la política monetaria va a entrar en el terreno de la política fiscal, ¿no?, para financiar ese déficit y bajar tipos de interés. O sea, yo quería concluir un poco esta última parte y antes de dar paso a la segunda parte de nuestra tarde, en esto de cómo veíais el margen de actuación real de la Reserva Federal. Sabemos que antes de que acabe el año y volviendo un poco al terreno del día a día del oficio de invertir, el día 9 de diciembre hay la última reunión del Comité Abierto de la Reserva Federal, que es el órgano encargado de fijar la política monetaria, y da la sensación de que normalmente, típicamente, la FED siempre balanceaba entre dos extremos: cómo estaba evolucionando los índices de precio y cómo estaba la salud del mercado laboral, y ahora parece que hay una tercera piedra de toque, que es cómo es la salud o las necesidades del Tesoro. Y me gustaría acabar esta parte de este primer acto preguntándoos por estas impresiones y qué podemos esperar de la Reserva Federal a futuro en este escenario. Yo lo que harán el día 9 de diciembre no tengo la menor idea, entre otras razones porque ellos tampoco lo saben, están completamente divididos internamente. Yo creo, la verdad es que hay muchas razones para no tocar los tipos de interés, ¿eh? Es verdad, y por ejemplo,
Oye, la inflación en Estados Unidos está en el 3% y va con tendencia a ir para arriba, aunque los datos los tenemos aquí muy mezclados. No sé, tengo la impresión de que también no sé lo que van a hacer. Luego hay un juego político aquí muy importante, no lo podemos olvidar, ¿eh? Yo, si quieres, me juego contigo una cena de que no van a tocar los tipos de interés. Acepto esa cena. Yo acepto. Yo tampoco voy a hacer previsiones sobre la decisión antes de que termine el año. La inflación está en el 3, los tipos en el 4, hay mucha presión para bajar los tipos de manera abierta. Política. Stephen Byron, que ha sido nombrado por Trump, incluso piden bajar los tipos al 1%, es algo increíble. Fanatismo. Todo se va a jugar en la renovación de Jerome Powell, que seguro que se va a ir a su casa. Yo creo que es en febrero, marzo o mayo. En marzo acaba su mandato, en teoría. Y la recomposición de la Reserva Federal. Por tanto, este es un juego que a corto plazo no van a conseguir sus objetivos y probablemente habrá resistencias. Yo tampoco, si yo estuviera en ese comité, no los tocaría para asegurarme de que realmente la inflación, fijaros que los salarios están subiendo del orden del 4,5%, ¿no? Claro, con eso no vas a conseguir un 2% de inflación. Tendría que estar creciendo la productividad de manera espectacular y no es así, ¿no? Por tanto, yo no los tocaría y creo que el equilibrio actual aún a lo mejor va a permitir que no se toquen y que se espere a tener evidencia de que realmente la inflación está bajando. Pero lo que quieren conseguir es más profundo. Y por tanto a corto plazo a lo mejor no lo van a conseguir, pero con la nueva composición del Consejo de la FED y con esas medidas que antes he comentado de liberalización de las stablecoins, bueno, tienen instrumentos para conseguir que la demanda de Treasury Bills vaya hacia arriba, de modo que su déficit sea más financiable. Que eso es dominancia fiscal. Dominancia fiscal es que desde el gobierno y la política fiscal se influye en las autoridades monetarias y los reguladores de los bancos y los intermediarios financieros para conseguir objetivos de política fiscal. Esto es una versión más sofisticada de la que Nixon ordenó al presidente de la Reserva Federal delante del secretario del Tesoro: baja los tipos de interés. Y es una versión mucho más sofisticada de los coeficientes que teníamos en España en los años 60 y 70. Claro. Lo mismo, pero con los tiempos. Claro, ahora no tienes una economía como tenías entonces, que era todo regulado. Ahora no tienes que hacerlo más sofisticado. Muy bien. Oye, pues si os parece, con esto, a no ser que queráis añadir alguna pincelada más, pero lo dejaríamos aquí y daríamos paso ya. Bueno, un aplauso para nuestros dos ponentes. Agradecerte, Jordi, tu presencia esta tarde. Y ahora pediré que me acompañen mis colegas Karina y Bea López, con las que abordaremos la segunda parte de este acto. Aprovecho mientras vienen Karina y Beatriz para decir, que no lo he dicho al principio, con los nervios de los primeros minutos, que todo el contenido que hemos preparado para esta tarde, sobre todo, aparte de, evidentemente, pues las cientos de reuniones que hemos mantenido con clientes y captar las inquietudes que tenéis, sobre todo también se ha diseñado a partir de las preguntas que hemos recibido este año, que os emplazamos a lanzarnos preguntas. Creo que hemos recibido unas 18 o 19 y que esperamos contestarlas todas, ¿vale? Yo, si hay alguna pregunta que no quede contestada, luego tenemos tiempo de coloquio. Sin más, bueno, presento a mis dos compañeras de ahora, de esta segunda parte. Por un lado, Karina Sirkia, que es nuestra gestora de renta fija, y luego Beatriz López, que es cogestora del fondo EDM Strategy, que, como saben, es el fondo de renta variable europea. Si antes os intentábamos ofrecer una vista más panorámica, más general, si queréis incluso más macro, ahora la idea es que os ofrezcamos una visión más acorde con nuestro día a día, con el ADN de esta casa, que es la economía de las empresas en su día a día,
sus balances, sus crecimientos en ventas, sus retos, sus nuevos negocios, etcétera, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a empezar, Karina, por renta fija, si te parece. La verdad es que veníamos de unos años de renta fija muy complicados. Antes, no lo hemos dicho, yo creo que van a ir saliendo ahora a lo largo de la tarde otras cosas, pero venimos de un ciclo muy intenso en, entre comillas, cisnes negros. Uno de estos cisnes negros ha sido una de las subidas de tipos más empinadas que recordemos. Entonces, una de las primeras preguntas que tenemos con respecto al ámbito de la renta fija es que hemos hablado de la sostenibilidad de la deuda pública. Entonces, la primera pregunta sería, ¿dónde hoy se están concentrando los mayores riesgos dentro de todo el abanico de renta fija que tenemos y dónde podemos encontrar o dónde es el caladero de mayores oportunidades en este escenario que igual es un poco más friendly, aunque sigue teniendo retos? Bien. Empezamos con la parte de deuda soberana. Dentro de la renta fija, nuestro primer objetivo es la preservación de capital y a ser posible en términos reales, eso es lo que buscamos. Y me gustaría decir que me cuesta un poco después del debate de Eusebio y Jordi, que realmente creo que es un momento bastante dulce para invertir en activos de renta fija tradicionalmente defensivos y conservadores, como puede ser la deuda soberana. Y en este caso estoy hablando de la deuda soberana europea. ¿Con salvedades? Sí. Los riesgos ya los han estado comentando Eusebio y Jordi. Pero bueno, ¿por qué este momento dulce? Bueno, vamos a ver lo que ha pasado en estos últimos años. En la pantalla vemos esa época, en la gráfica de la derecha, esa larga época de tipos cero o negativos, ¿no? Este es el tipo marginal de depósito que vemos ahí. Muchos años con tipos negativos que nos llevaban a que los países frugales, como pueden ser Alemania, pero es que incluso España estaba ofreciendo tipos negativos durante un largo periodo, pues claro que fueron engordando su deuda, no les costaba nada. Bueno, y vemos que incluso los tipos a 10 años, el bono alemán a 10 años también ofrecía rendimientos negativos. Es decir, tuvimos una larga época que, vamos, yo le llamo la travesía del desierto, porque no había piedra donde esconderse en términos de encontrar un activo tradicionalmente defensivo y conservador para un cliente que quiere. Era una época difícil. A mí me preguntaban, ¿qué haces? Me dedico a la renta fija. Y me miraban con pena y me decían, pobrecita. Bueno, era época difícil. Eras el mago pop. Llegó la pandemia. Tras la pandemia, la inflación se disparó. El Banco Central Europeo, como ya ha explicado Luis, pues tuvo que subir los tipos de intervención 4,5 puntos. Es decir, una fuerte subida de tipos de intervención en un periodo pues, entre el 2022 y el 2023. ¿Qué pasó con la deuda soberana? Lo vemos, de un país frugal como puede ser Alemania, pues también repuntó fuertemente, tanto en los tipos cortos como los tipos largos. Entonces, digamos que esto, que en el 2022 supuso pues un año bastante catastrófico en renta fija, una fuerte caída de valoraciones por ese repunte de tipos de interés, también supuso una ventana de oportunidad para esa inversión más conservadora y defensiva. ¿Por qué? Porque teníamos ahora rendimientos más atractivos. Y además, si lo miramos en términos reales, vamos a ver cómo estaba la inflación. O sea, en el 2022, noviembre de 2022, teníamos una inflación del 10%. Hoy, en Europa, tenemos una inflación del 2,1%. Es decir, en términos reales, esos rendimientos pues, tienen sentido, ¿vale? Y ese es el mensaje que yo quiero trasladar. Es decir, por eso digo que es un momento pues, un poco dulce para estos activos conservadores. Creo que también eso se aplica a los bonos de empresas de buena calidad crediticia. Y en cuanto a los riesgos, yo creo que es que ya han hablado mucho Eusebio y Jordi. Pues no hace falta meter más miedo, ¿no? No, exacto. Yo quiero dar ese mensaje de decir, bueno, pues ahora tenemos activos donde podemos invertir, pero sí creo que tenemos que ser, por un lado, más selectivos en cuanto a la deuda de las economías, ¿no? Pues vamos a
favorecer esas economías que han sido, pues como dice Jordi, más frugales, ¿no? con menores déficits. Alemania pues tiene una deuda del 60% y un déficit fiscal del 2,2%. Es verdad que va a hacer más gasto, como ha sido tantos años, se ha comportado de esa forma frugal, pues ahora se lo puede permitir. Que suba la deuda del 60 al 80 no es un drama, y eso es lo que quiero decir. Es decir, hay oportunidad en la inversión conservadora y nos da más miedo los vencimientos más largos, ¿no? Pues por esa erosión real que puede traer la inflación si los gobiernos acaban financiando el gasto con inflación. Y por otro lado, pues esos plazos más largos son muy sensibles a movimientos de los tipos de interés. Todo ese nivel de deuda puede hacer que el mercado pida rendimientos más altos. Entonces, esos rendimientos más altos provocarían caídas de precios, sobre todo en los plazos más largos. No, esto liga mucho con lo que decía Jordi antes, de que no estamos todavía en un entorno de represión financiera. O sea, esta frugalidad alemana y europea todavía nos permite tener un rendimiento de la renta fija por encima de la inflación esperada y, por lo tanto, el rentista, aquel que no quiere asumir riesgo, puede proteger el poder adquisitivo de su ahorro. Hablabas y anticipabas un poco las oportunidades en el segmento de crédito corporativo. Bueno, tenemos aquí el gráfico de la curva de interés, que no sé si queremos... Esto estabas diciendo que lo que más te asusta, Karina, es los tramos más lejanos, ¿no? de mayor duración. Sí, los plazos más largos, que sí es verdad, nos ofrecen rendimientos más elevados, pero van a ser mucho más sensibles a movimientos de tipos. Y pues evidentemente pues seremos selectivos en cuanto a los tramos que invertimos. Nos gustan más los tramos cortos y medios de aquellas economías, pues eso, con un poco más de disciplina fiscal. Y vemos, bueno, que lo han comentado antes, ¿no? Me parece que lo has comentado tú. Pues vemos que Francia, que antes se podía financiar a tipos similares a los de Alemania, pues ahora pues está pues como Italia, ¿no? El mercado le está pidiendo pues tipos más altos para financiarse. En Europa parece que los buenos converjan hacia el grupo de los malos y no al revés, pero bueno. Volvíamos a... mencionabas también el tema de las oportunidades en crédito corporativo o deuda de las empresas. Sí. En este segmento, ¿dónde están hoy las mayores oportunidades, sabiendo que las empresas han mostrado una resiliencia en sus balances muy notable en los últimos 3 y 4 años? Sí. De nuevo, bueno, nos enfocamos en el mercado europeo y recordamos que las empresas, para financiarse los mercados de capital con bonos, pues te pagan el soberano más una prima de riesgo, ¿no? En esta gráfica podemos ver el mercado o sea, este es el índice de bonos de empresas de buena calidad crediticia. Y vemos dos cosas. El valor relativo, esto es una historia larga desde el 2003, el valor relativo que nos lo mostraría esa línea azul oscuro que le podemos llamar spread o la prima de crédito, que es eso que tiene que pagar de más la empresa para financiarse los mercados de capital por encima del soberano. Vemos que en los últimos años el comportamiento del crédito, tanto que es el de elevada calidad, pero es que ha sido en todos los segmentos. En el high yield también hemos visto este comportamiento relativo muy bueno, compresión de estas primas de crédito. Y vemos en el área sombreada, pues sería el rendimiento absoluto que nos ofrecen estos bonos de empresas de buena calidad. Pues en términos relativos ha habido este encarecimiento, pero en términos absolutos vemos que hay valor. Entonces, bueno, por diferentes motivos nos sigue gustando, a pesar de que ha habido este encarecimiento en términos relativos, nos sigue gustando el crédito europeo. Por un lado, ofrece este valor en términos absolutos y, bueno, durante este año el buen comportamiento ha venido por varios factores. Uno de ellos son factores técnicos muy positivos en el mercado europeo, flujos tanto de otras geografías como de Estados Unidos y de Asia. Todos los fondos a vencimiento fijo que se crearon a partir del 2022 pues están generando mucha demanda y flujos de entrada. Es decir, hay factores técnicos positivos, los fundamentales, como ya has comentado tú antes, son buenos, los balances de las compañías son prudentes, las tasas de default en el segmento de buena calidad son prácticamente inexistentes y en el segmento de high yield son muy bajos. Es
Es decir, el entorno pues sigue siendo benigno. Y el entorno económico, donde vemos un crecimiento estable, una inflación pues ya más moderada y una política monetaria más acomodaticia, es un entorno benigno al crédito. El único punto que vemos es este de valor relativo, pues bueno, que vemos que históricamente en términos de valor relativo está bastante comprimido. Y luego, por otro lado, estos riesgos que han aparecido en el mercado en Estados Unidos. En Europa de momento no se han dado, pero en Estados Unidos, en esos segmentos más apalancados del crédito, como pueden ser la deuda privada y de préstamos apalancados, ahí sí que han empezado a aparecer algunas grietas e incrementos en las tasas de insolvencia en estos segmentos. Entonces, creemos que estas señales pueden ser de que el ciclo de crédito está avanzado y que toca ser más prudentes y selectivos. Totalmente. A ver, este gráfico somos conscientes que tiene su complejidad de interpretar, pero hay un mensaje muy claro de Karina de que básicamente la prima de riesgo que nos ofrece el crédito de mayor rentabilidad no compensa el riesgo asumido, ¿no? Un poco, sí, a día de hoy es el tema de valoración. Con el crédito high yield es lo que pasa. Si aquí vemos que el valor absoluto, bueno, pues no está en mínimos de este siglo, en el caso del high yield sí. Si viéramos la gráfica veremos que ese valor relativo está realmente muy comprimido. Entonces, ¿qué puede pasar? En Europa el escenario es benigno. Factores técnicos fundamentales, pero sí que es verdad que en Estados Unidos se está empezando a haber ruido. Entonces, si en Estados Unidos se diera una ampliación de esas primas de crédito, pues probablemente también las veríamos en Europa, porque históricamente ha habido una correlación muy elevada, muy fuerte. Y en ese sentido, por eso somos prudentes, ¿no? Preferimos pues ese segmento de bonos de empresas menos endeudadas y de mayor calidad. Y en la parte de high yield somos más selectivos. También comentar que de cara al año que viene estamos preparando un fondo que será puramente de crédito, high yield y subordinado, y lo tenemos que preparar pues para cuando aparezcan las oportunidades. Totalmente. Seguramente ya saltando a Bea y al mundo de las equities, tenemos varias preguntas en este segmento. A ver, yo creo que algunas, o sea, de nuevo, son cortas, pero muy difíciles. Yo creo que la primera te la habrán hecho varias veces a lo largo de este año, Bea, que es, en este escenario incierto que nos han descrito Jordi y Eusebio, con muchísima volatilidad, que yo creo que es la palabra que más agobia a los inversores, ¿cómo hemos estado posicionando las carteras NDM, sobre todo con esta obsesión nuestra de proteger el capital? Pues sí, yo creo que ya ha quedado bastante claro que es un mundo incierto. Luego veremos que incertidumbre, creo que lo decía Carlos al principio, ha habido siempre. Pero bueno, en cualquier caso, creemos que igual que Karina creo que ha tranquilizado mucho con la parte de renta fija, también en la parte de renta variable podemos, pues con un enfoque bastante conservador, proteger el capital a largo plazo y, sobre todo, tener una rentabilidad por encima de la inflación, ¿no? Que también se ha comentado en el bloque anterior, de que esperamos probablemente pues, unas inflaciones algo más altas que en los últimos años. Y, efectivamente, es un entorno volátil, pero si tenemos al propio presidente de Estados Unidos moviendo el mercado él con sus tweets, o sea, ¿qué queremos, no? Pero eso daría probablemente para otro foro, ¿no, Luis? Entonces, yo creo que la única cosa que podemos controlar, y obviamente a Trump no le podemos controlar, es preguntarnos si en este entorno incierto, volátil, lo llamemos como queramos, tenemos que cambiar el enfoque que en EDM pues, hemos tenido durante los últimos 30 años. Yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos y que, de verdad, nuestra respuesta más honesta es que no, al revés. En este mundo de tanta información o desinformación, según se mire, creo que más que nunca hay que tener digamos, el foco muy centrado en las compañías, en los fundamentales y pensar siempre a largo plazo y no nos desviemos de ese camino que a veces no es fácil. Entonces, para nosotros, sin duda, la mejor forma de proteger el capital y tener un retorno mayor a la inflación a largo plazo es invertir en esas buenas compañías, ¿no? Que decimos siempre, de calidad, que son capaces de pasar todos los temporales creciendo, pueden proteger su negocio, sus márgenes y un punto muy relevante que no estamos viendo precisamente en la deuda pública. Son compañías que tienen una deuda muy baja, unos balances muy sólidos, ¿no? Un músculo financiero que les permite pues, atravesar estas tormentas e incluso salir más reforzadas, ¿no? Con una posición de dominio pues, más relevante. Entonces,
siempre llegamos a noviembre muy ansiosos, ¿no os parece? Siempre llegamos a este seminario hablando El de... gráfico se va actualizando cada año con nuevas Exacto, tendencias. yo creo, entonces lo utilizamos siempre, pero es que de verdad creo que es súper importante por dos cosas, porque una vez más pone el enfoque en el largo plazo y reconforta. O sea, como decíamos, los últimos 30 años, sin irnos más tan lejos, ¿no? En el último siglo, el siglo XXI, hemos tenido... O sea, no ha sido un camino de rosas, precisamente. Empezamos con la burbuja tecnológica, ¿no? Que yo es cuando empecé en el mercado y algunos de nosotros. Seguimos, bueno, con una guerra. Después quebró Lehman, la gran crisis financiera. Luego la crisis del euro, que no sabíamos si se rompía o no. Bueno, hemos tenido una guerra en Europa, una pandemia, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar ahí encerrados en casa unos meses? Y a pesar de todo eso, fijaros que en este gráfico lo que vemos es la evolución del fondo europeo nuestro, que al final la base son estas compañías. Cómo a largo plazo nos ha dado unas rentabilidades muy buenas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos reconforta, el tener esas compañías que son como unos buques, ¿no? En medio del océano, que creo que también lo comentaba Carlos al principio, que nos hace estar mucho más tranquilos atravesando estas tormentas. Entonces, en la medida que estas compañías siguen creciendo, a pesar de los políticos y del entorno, eso necesariamente pues, se traduce en estas buenas rentabilidades que obtenemos en el largo plazo. Entonces, a mí me gustaría también haceros una pregunta a vosotros. ¿Creéis que la volatilidad realmente es mala para nuestro estilo de inversión? Porque estamos muy preocupados por eso. Pero... A mí me encanta la volatilidad, pero sí que es verdad, o sea, yo el gran problema que le veo a la volatilidad no es la volatilidad en sí, sino la ansiedad que genera. Porque nosotros cuando hablamos, además son conversaciones muy internas, pero muchas veces sabemos que el éxito de la inversión efectivamente está en lo que decía ahora Bea, de que es muy importante seleccionar negocios de calidad, pero más importante aún es tener un comportamiento inversor que actúe de manera racional. Y si algo nos asusta a todos, porque la volatilidad les afecta a ustedes, pero les puedo asegurar que también genera ansiedad a cualquier profesional del mundo de la inversión, es que la volatilidad lo único es que lo mejor es que te genera oportunidades, porque para nosotros es nuestro Black Friday, lo tienen que ver, saben que nuestro sector yo creo que es el único en el que cuando baja el precio se reduce la demanda. Piénsenlo, no pasa en ningún otro sector de la economía. Cuando se bajan los precios siempre sube la demanda. En cambio, en bolsa, cuando los precios bajan, parece que la demanda tienes un tic de tirarte para atrás cuando son los días de Black Friday. Eso es lo positivo. Lo negativo es la enorme ansiedad, que no nos engañemos, que genera y que te puede incluso al más profesional dejarse dominar por las emociones, que no es tan difícil mantenerlas bajo control. De todas formas, para acabar ya con esta parte, ¿no? Yo creo que aquí hay una frase de Eusebio que a mí me encanta, un poco para también reconfortarnos. La volatilidad no quiere decir que las buenas empresas se volatilicen. O sea, al revés, como tú dices, son oportunidades magníficas para incrementar esas posiciones pensando siempre, eso sí, a largo plazo, no en los próximos 3 meses, ¿no? Que lo del largo plazo sabemos que es muy fácil de decir, muy difícil de practicar. Otra de los grandes temas, antes veíamos Trump ha sido uno de los grandes protagonistas de este año. Yo creo que otro de los grandes protagonistas de este ciclo último y de este ejercicio en especial, no sorprenderá a nadie, es el tema de la inteligencia artificial. Aquí la pregunta, Bea, sería ¿cómo estamos posicionando las carteras de DM para aprovecharnos de este vector sin duda de crecimiento, pero que no está exento de riesgos y que también está siendo una fuente de volatilidad en los mercados? Pero yo creo que el único consenso que hay es que parece que es una tecnología que va a ser muy transformadora y que va a cambiar pues, muchos aspectos de nuestra vida en una magnitud que tampoco sabemos todavía. Quizás dentro de 3 años hay humanoides aquí sentados en vez de nosotros, no sabemos. Pero sí que es verdad que hay todavía muy poca visibilidad en quiénes van a ser los ganadores reales de esa tecnología, ¿no? Entonces, claro, podrías pensar, pues vamos a comprar startups, ¿no? Esas pequeñas compañías que surgen al calor de la inteligencia artificial, pero que no nos engañemos. De esas más de 200, 300.000 empresas que están surgiendo, quizás alguna será en el próximo Amazon, pero muchas otras van a desaparecer. Y para nosotros, hoy por hoy, es un riesgo inasumible. Ya sabéis que queremos tener una rentabilidad buena, eso sí, pero bajo la premisa de la conservación de capital. Entonces, ¿cómo afrontamos nosotros esta tendencia, ¿no? Esta megatendencia que parece que está aquí para quedarse? De 2 formas. O bien invirtiendo una pequeña parte de la cartera en compañías de tecnología
de las magníficas, ¿no?, americanas, que están siendo realmente las que están liderando las inversiones en inteligencia artificial. Y en este caso, por ejemplo, tenemos NVIDIA, que ha sido uno de los grandes éxitos de nuestras carteras, tenemos Alphabet, y después una forma un poco más, un poco distinta, pero creo que también genera mucho interés, ¿no? Y es intentar buscar compañías que están en sectores un poco distanciados de este ojo del huracán de la tecnología, pero que se pueden financiar de manera, o sea, que se pueden beneficiar, perdón, de forma indirecta. Un poco, Luis, para que nos entiendan, quizás podríamos poner el ejemplo de la fiebre del oro del siglo XIX, ¿no? O sea, si recuerdan, los que ganaron dinero realmente no fueron los pobres buscadores de oro, que algunos no encontraron nada. Los que realmente se inflaron a ganar dinero fueron aquellas compañías que vendían bienes y servicios a estos mineros, las picos y las palas, ¿no? Y luego hay otro ejemplo súper curioso, que es Levi's. Esos pantalones que ahora nos ponemos felizmente el fin de semana y que estamos muy orgullosos, aquella empresa se consolidó en aquel momento porque era el pantalón de trabajo de los mineros, por su resistencia, ¿no? Y fijaos cómo de ahí ha salido pues, un coloso, ¿no?, una gran compañía de moda. Entonces, la idea sería buscar las compañías de picos y palas o el Levi's de la fiebre de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí tendríamos pues, muchos ejemplos. Tendríamos una ASML, que saben, ya hemos hablado muchas veces de ella, que es una compañía que fabrica las máquinas para producir los semiconductores. Produce semiconductores para todo, pues para los móviles, para la industria, para todos los aspectos que podamos imaginar. Y obviamente también para la inteligencia artificial, ¿no? De tal forma que si creemos que esto tiene mucho futuro, será una de las compañías beneficiadas. Dos más en un sector todavía más lejano, en energía. ¿Cuál es el principal cuello de botella de la inteligencia artificial? Precisamente la energía, la electricidad, ¿no? Esa cantidad de energía que necesitas para procesar todos estos datos. Y aquí, por ejemplo, pues tendríamos un Schneider, que también tenemos en las carteras, que fabrica sus productos para bajar el consumo energético. O otra que hemos heredado de las carteras de los abuelos, o sea que Iberdrola. Iberdrola es esa compañía que tenemos todos y que se está beneficiando muchísimo por las inversiones en redes, ¿no? ¿Saben? Han presentado un nuevo plan estratégico hasta 2030, donde están haciendo grandes inversiones, sobre todo en Estados Unidos, para hacer frente a este consumo de energía en el futuro, ¿no? Con lo cual, ejemplos un poco lejanos, con mucha visibilidad y que están yendo muy bien. Y la última, y por acabar, quizás la Levi's de la inteligencia artificial, EssilorLuxottica. Recuerden que es el líder en oftalmología en el mundo, lo hemos tenido durante muchos años, ha sido una muy buena inversión y nos encantaba porque era una compañía defensiva que tenía crecimientos de doble dígito y de repente, gracias a la tecnología, desarrolla con Meta la Ray-Ban Meta. ¿Y qué está pasando? Que la compañía está creciendo a tasas que no veíamos hace muchísimo tiempo, ¿no? Con lo cual, un poco para resumir, creo que tenemos las carteras muy bien posicionadas para beneficiarnos, pero con más visibilidad, menos riesgo y, sobre todo, más diversificación. No nos gusta tener todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Entonces, creo que teniendo distintos sectores, bajamos mucho el riesgo potencial en las carteras. Sin movernos del tema de la IA, quizás la cuestión también o la duda que más se repite es si esto no es una burbuja, si no hay excesos y cómo compara esto con el tema de la .com de los 2000, que quizás es una de las inquietudes más recurrentes este último ejercicio. Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? Y que ha salido en prensa. Cada día. O sea, yo no sé si más burbuja en la IA o los artículos que hablan de la burbuja de la IA, porque es eso ha sido un tema recurrente y normalmente puede interpretarse como una brújula inversa a veces, ¿no? Totalmente. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ir a lo que nosotros vemos, ¿no? Los fundamentales. Para nosotros esta situación, y un poco también para ir un poco en contra de esa tendencia que hay ahora, es que la situación es muy distinta a la que vivimos en el año 2000. ¿Por qué? Y creo que en estos gráficos, Luis, que has puesto se ve claramente, ¿no? En el de la izquierda tienen Cisco en la burbuja de Internet en el año 2000. Fíjense la desconexión tan brutal que hubo con el precio, que es la línea azul oscura, y el beneficio, la evolución real, ¿no? de los fundamentales de la compañía. Eso es una burbuja. En este momento eso no está pasando. Tenemos NVIDIA a la derecha, ¿no? Que es una de estas compañías que están liderando, pues, un poco, si quieren, esta inversión en inteligencia artificial y se están beneficiando de ella. Fíjense cómo la escalada del precio ha venido totalmente respaldada por el crecimiento en beneficios.
La situación es totalmente distinta. Y luego hay otro punto también que hace que actualmente tengamos bastante menos riesgo que por entonces, que es que en la burbuja de Internet se financiaba mucho con deuda especulativa. ¿Qué pasó? Cuando el tema de Internet se retrasó un poco, quebraron un montón de compañías por el camino. En este momento se está financiando con los flujos que generan muchas compañías de tecnología, ¿no? Quitando ciertos nichos pequeños que la vamos con Karina, pero en general está siendo así. Entonces, luego la cuestión será qué retornos pueden conseguir de esas inversiones, pero creo que el riesgo es muy distinto. O sea, en conclusión, puede que en alguna pequeña compañía que ya capitaliza miles de millones y no venden ni un euro, sí, pero en general no nos parece que en este momento tengamos una burbuja. No, y luego insistir en lo de los picos y las palas, que yo, por ahondar en el concepto este que decía Bea, que para mí me parece fundamental, tal y como nosotros hemos posicionado las carteras en EDM, nos gusta pensar, imaginemos la revolución de la IA como una llama, ¿no? Una chimenea. Si uno se acerca, pueden pasar dos cosas, o que la tesis de inversión salga disparada como un cohete, o que te chamusques la mano. A nosotros lo que nos gusta pensar es que nos gustan esas tesis que están alrededor del fuego, que la revolución de la IA calienta la tesis, pero sin necesidad de asumir riesgos innecesarios o entrar en tesis en donde la visibilidad de beneficios futuros sea muy difícil de anticipar. Digo todo esto porque sigo con el tema de, digamos, paso página de la IA. Nadie tiene la bola de cristal, lo sabemos, pero es inevitable la pregunta de un poco cuáles son vuestras perspectivas con respecto a las carteras de renta variable para los próximos 12 meses, no sé cómo compara a nivel de valoración, a nivel de crecimiento que estáis viendo y qué podemos esperar para los próximos trimestres. Pues bueno, yo creo que antes de hablar de 2026, quizás muy rápidamente habría que poner a nuestros clientes un poco en el contexto actual, es decir, qué ha pasado en el 2025, que es lo que ha ido bien, y cuál es el punto de partida para el próximo año, ¿no? Entonces, en 2025 hemos tenido dos grandes temas. En Estados Unidos, la inteligencia artificial, ya hemos hablado bastante, creo yo, y en Europa, en cambio, el tema que ha impactado más ha sido completamente distinto, que ha sido pues, este miedo a guerra de aranceles y guerra comercial, ¿no? Entonces, ¿eso a qué nos ha llevado en Europa? Pues a que muchos inversores se han refugiado en compañías domésticas, sectores domésticos, es decir, los que no exportan fuera, ¿no? Por ese miedo, por ese posible impacto que pudiese tener. Entonces, ¿cuál ha sido la consecuencia? Pues que en Europa ha subido sobre todo, pues, bueno, defensa, también impactado por los grandes planes de defensa que tenemos aquí, y los bancos. Los bancos han sido, con diferencia, el sector que más ha subido este año y que, de hecho, explican gran parte de la rentabilidad de los índices europeos y ni hablar de España, ¿no? Ha sido, yo creo que era dos terceras partes, creo que decía Albert. Y, bueno, llegados a este punto, entonces, hay que preguntarse, bueno, ya saben la opinión de los bancos, han tenido su primavera este año, pero cuando uno mira a largo plazo, han sido una inversión muy discutible en los últimos 20 y desde luego para el año que viene no vemos la oportunidad ahí. Es un sector que crece lo que crece y a estos precios pues aún pues estamos menos positivos, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos realmente viendo la oportunidad? Pues en un nicho de mercado muy poco habitual, que son en las grandes compañías líderes sectoriales globales exportadoras y muchas de ellas tienen la sede en Europa. ¿No? ¿Por qué? Por el efecto contrario, porque se han quedado un poco rezagadas precisamente por el miedo al impacto que pudiesen tener las tarifas, ¿no? Entonces, de cara a 2026, pues eso, hemos, por ejemplo, reforzado la posición en DSV, que es un líder de logística mundial y que ha estado en el ojo del huracán, y cuando uno miraba la valoración y las perspectivas que tienes de crecimiento, no tiene ningún sentido. Y además en Europa estamos viendo, ¿no?, unas valoraciones en Europa bastante más atractivas que en Estados Unidos, que eso puede ser un factor que ayude, y luego los planes de infraestructuras de Alemania, ya veremos, pero todo apunta a que quizás sí que podamos ver algo finales de 2026-2027. Entonces, ¿cómo nuestros clientes pueden posicionarse y beneficiarse de eso? Pues hablaremos de otros fondos ahora, pero sin duda pues, uno de ellos es EDM Strategy, que es nuestro fondo europeo y que cuya base son este tipo de compañías exportadoras, donde estamos viendo esta oportunidad de valoración y para las que seguimos esperando un crecimiento de beneficios del 12-13%. Por tanto, los ingredientes indispensables para las buenas rentabilidades, valoraciones atractivas y muy positivos también con el crecimiento de beneficios. De hecho, mencionabas el plan alemán, que creo que lo tenemos aquí, porque aquí estoy ya en las últimas preguntas con respecto a renta variable
hablabas de oportunidades en el entorno europeo por los planes de gasto. Tenemos la siguiente pregunta que le pediré a Gary Soldevila que la conteste. Saltamos al segmento Small y Mid Cap, que es un poco, sin movernos de Europa, ¿cómo podría afectar una posible aceleración en las principales economías europeas? Nos pone entre paréntesis Alemania, Francia y Reino Unido, al segmento Small y Mid Cap europeo. Muchas gracias, Gary. Muchas gracias por la pregunta. Un placer estar con todos vosotros otro año. Muy interesantes las charlas. He de reconocer que la de Eusebio y Jordi me ha dado un poco de miedo. Cada vez que oía la palabra represión financiera, decía, y ahora tengo que vender small caps. Ostras, es difícil. Pero bueno, ahí vamos a hacerlo. Efectivamente, el año 2025 ha sido un año en Europa que ha ido de más a menos. No es ningún secreto. Liberation Day de Trump hizo mucho daño a la confianza en renta variable europea y provocó, digamos, un poco de incertidumbre, por decirlo llanamente, ¿no? Entonces, donde la expectativa era un crecimiento mayor de la zona euro, vamos a acabar con un crecimiento del entorno del 1%. Y será el tercer año consecutivo que la zona euro crece al 1 o por debajo del 1%, inédito en la serie histórica desde el año 1999. ¿Por qué explico esto? Pues porque desgraciadamente las compañías pequeñas y medianas, típicamente su área de actuación es la zona euro. Y desgraciadamente pues, la zona euro no crece, es más difícil que se produzca un re-rating de estas compañías, ¿no? ¿Cuáles son las buenas noticias? Pues las buenas noticias son que 2026, de acuerdo con los analistas, con los especialistas en macroeconomía y con los grandes bancos de inversión, pinta mucho mejor que 2025. Esa es la idea que quiero transmitir. La caída de la inflación es una realidad, la bajada de tipos es otra realidad, la normalización de los costes de energía está aquí para quedarse y tenemos, como muy bien se muestra en esta diapositiva, un plan de estímulos masivo en Alemania, necesario por otro lado para los alemanes. La economía alemana lleva 3 años sin crecimiento, desde que era la enferma de Europa. En los años 2000 no había pasado esta situación y van a inyectar del orden del 1% del PIB en la economía alemana los próximos 10 años de forma consecutiva, ¿no? Pues bien, lógicamente pensamos que si a esto le unes pues, la posibilidad de que en algún momento la guerra de Ucrania acabe, que evidentemente pues, no sabemos cuándo ocurrirá, pero no hay ninguna economía en el mundo que tenga en el congelador un plan de estímulo que consista en el final de una guerra. Eso evidentemente tendría unas implicaciones para los activos de riesgo europeos espectacular. Sin contar eso, la gente pensamos que la economía europea este año 2026 puede hacerlo mejor que el 2025, bastante mejor, y se aceleraría el crecimiento en el año 2027. Si eso es así, pues lo normal sería posicionarse muy positivamente con small caps. No hay duda que las small caps, como decíamos antes, están muy expuestas al ciclo económico. Es muy difícil escapar de eso. Una compañía de mucha calidad, pero no dejan de ser líderes regionales, españoles, italianos, franceses, y su área de influencia es fundamentalmente la zona euro. Pues si la zona euro realmente se pone las pilas y empieza a crecer, y crece al ritmo de 1,5-2%, eso sería una gran noticia para el segmento de mercado donde estamos, ¿no? Donde está EDM Pointer, ¿no? Por darles un dato rápido, esta misma situación ha ocurrido en España. En los últimos 3 años, la economía española se aceleró del 1,5% al 2,5-3%, y la bolsa española ya sabemos lo que ha hecho y lo que ha hecho el Fondo Español, como ahora contará Albert, ¿no? Entonces, las perspectivas son positivas. Pensamos que efectivamente se va a producir esa aceleración, y lo que me gustaría que quedara muy claro y transmitir una idea muy concreta es que un fondo como EDM Pointer lo que tiene es mucha opcionalidad hoy en día. Es muy asimétrico lo que puede pasar, porque por suerte o por desgracia hoy en día small caps están muy baratas. Antes enseñabas el gráfico y se veía como claramente estamos a múltiplos del entorno de 10, 11 veces beneficios, cosa bastante inédita, ¿no? Y llevamos así un par de años. Las compañías han seguido haciéndolo bastante bien, evidentemente han sufrido un poco este 2025,
pero en general lo han hecho bien, han aguantado bien estas turbulencias del Liberation Day y por lo tanto la asimetría consiste en que si la economía europea desgraciadamente no acelera, pues tenemos un múltiplo muy bajo, tenemos 9, 10 veces beneficios. ¿Qué significa esto? Significa que no estamos pagando nada por el crecimiento futuro de estas compañías. Con lo que si no se produce, pues realmente no hay un downside muy claro, estamos bien. Otros mercados lo tienen más complicado, otros mercados han crecido mucho, pero las expectativas son muy altas. No es el problema Europa, no es el problema de small caps. Y sin embargo, si el escenario base se cumple y Europa crece, y crece bien, y crece a 1,5%, 2%, tampoco estamos hablando de crecimiento del 4%, pues nosotros pensamos que el crecimiento de las compañías del fondo puede ser espectacular. Estamos hablando de crecimientos del 15-20% de los beneficios los próximos años, ¿no? Esto, evidentemente, cuando cotizas un múltiplo de 10 veces beneficios y no esperas crecimiento, crecer un 15 o un 20% es algo que, bueno, pues suele salir bien, suele tener resultados muy positivos. Ahí dejo para que cada uno tenga la imaginación de qué múltiplo le pondrías a unas compañías que crecen a ritmos del 15 y 20%. Bueno, pues habrá que verlo. Pero desde luego, como decía Warren Buffett, el mercado no deja de ser un mecanismo de transferencia de rentabilidades entre los inversores impacientes y los inversores pacientes, con lo que les pedimos un poco más de paciencia y esperemos que sea así. Muchas gracias. Muchas gracias, Gary. Que antes no lo he dicho, Gary, presidente de DM Pointer. Ahora también más preguntas del público y pasamos a las acciones españolas. En este caso, la verdad es que el fondo, ya lo anticipaba Gary, ha ido muy bien. Y la pregunta es un poco para Albert Fallos, gestor de DM Spanish Equities. Albert, aquí la pregunta es, oye, después de un año tan bueno, ¿estamos manteniendo valoraciones tan atractivas como EDM Pointer o es momento de, después de estas rentabilidades, recoger beneficios? ¿Cómo lo veis? Bien, pues gracias. Efectivamente, Luis, el mercado doméstico lo ha hecho muy bien estos últimos años. De hecho, para un inversor en euros es de los mejores mercados a 3 y 5 años. Y en particular, nuestro fondo español de Bolsa Española, el EDM Inversión Spanish Equity, este año 25 ha subido más de un 27% y en un periodo de 3 años lleva un 70% y para un periodo un poco más amplio de 5 años acumula una rentabilidad del 100%. Es decir, hemos doblado la inversión de nuestros clientes en 5 años. Entonces, en los últimos años, nosotros hemos destacado la oportunidad histórica que había de invertir en Bolsa Española, ¿no? O en nuestro fondo. ¿Y esto por qué? Miren, la cartera del fondo está cotizando hace 3 años a unos múltiplos muy deprimidos, a unos múltiplos de evaluación de en torno a 8 veces, el múltiplo PER, muy similar al múltiplo que observamos cuando la crisis del euro en el año 2012, donde hay esa línea, ¿no? Que el euro se rompía, España volvería a la peseta y demás. Pues con unas compañías con calidad similar llegamos a unos múltiplos de evaluación tan deprimidos como esos. Por otro lado, los beneficios seguían creciendo, crecían en torno a un 10% anual en todo este periodo, en estos últimos años. Y al final recuerden que aquí hemos dicho muchas veces que el impulsor o el crecimiento de las cotizaciones, que al final es la rentabilidad, viene principalmente determinado por el crecimiento de los beneficios. Y teníamos crecimiento. Después había otro factor que era un factor que claramente nos estaba hablando de que las acciones estaban infravaloradas, que estaban muy baratas. ¿Y este factor cuál era? Que los insiders, que al final los insiders ¿quiénes son? Los directivos de las empresas y los principales accionistas están comprando de forma masiva acciones de sus propias empresas. ¿Y qué mejor que ellos para conocer el valor de sus negocios, ¿no? Y un punto final, que también sumaba, era el hecho que durante este periodo de 3-5 años hemos recibido continuamente ofertas de compra para compañías que teníamos en nuestras carteras. ¿Ofertas de quién? De competidores, de fondos de infraestructura o incluso de accionistas mayoritarios, ¿no? Por ejemplo, este año hemos recibido una OPA, una oferta pública de adquisición de las acciones del Grupo Catalana Occidente, una compañía que precisamente estuvo aquí hace 2 años presentando su negocio. Esto fue en el año 2023, han pasado 2 años, en este periodo la acción ha subido más de un 70%. Es un buen ejemplo de lo que han hecho otras muchas compañías españolas. Por tanto, tenemos valoraciones muy deprimidas, crecimiento de beneficios, insiders comprando,
outsiders o competidores comprando, en fin, un cóctel que hacía muy atractiva la inversión en bolsa española. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Qué pasa a partir de ahora? ¿Qué hacemos? Pues bueno, la buena noticia es que estamos a medio camino, como dice el gráfico, el siguiente gráfico, ¿no? Estamos a medio camino. Creemos que todavía queda mucho potencial de revalorización en el fondo español. ¿Y por qué? Pues porque la valoración sigue siendo atractiva, en el sentido de que cotiza a un múltiplo de 12 veces, que sigue siendo inferior a la media histórica del fondo, que era en torno a unas 14 veces. Estimamos un crecimiento de los beneficios durante los próximos 5 años de forma anual en un saludable 10%, que es un crecimiento razonable. Recuerden, el impulsor de las rentabilidades a futuro. Después, las compañías se han desapalancado, este proceso que decíamos, ¿no? El sector privado se está desapalancando, por tanto, tienen balances más robustos. Y puntualmente, en nuestro caso, en nuestra cartera del fondo, estimamos que alrededor de 1/3 de las compañías que lo integran pueden ser candidatas a ser compradas. Y todo eso le sumamos un broche final, que como decía Gary hace un momento, que era la macroeconomía española, los buenos datos macro de España. España ha crecido y está creciendo a tasas entre el 2,5 y 3%, niveles muy superiores al resto de economías europeas e incluso creciendo más que la economía de Estados Unidos. Y eso al final es un reclamo para la atracción de flujos de inversores internacionales hacia el mercado doméstico. Por tanto, Luis, como conclusión, pensamos que invertir en nuestro fondo español sigue siendo una opción muy, muy interesante para nuestros clientes. Muchísimas gracias. De nada. Siguiendo también con más preguntas de nuestros clientes, ahora entramos en el tema de ESG o inversión socialmente responsable. Dicen, relacionado con el tema de invertir en un entorno volátil e inestable, ¿qué nos pueden aportar estos criterios de inversión teniendo en cuenta la complejidad del escenario actual? Y contesta Mariana Selva, también gestora de nuestro equipo de inversores y responsable de temas de ESG. Gracias, Luis. Pues sí, y efectivamente mantenemos una visión pragmática en la coyuntura actual, donde sí hemos visto giros en relación con la inversión responsable y la inversión sostenible, principalmente en Estados Unidos, con la administración de Trump, y aunque en menor medida en Europa, pero también hemos visto algún cambio significativo más ligado a una simplificación y a una mayor claridad. Y con respecto a la selección de compañías, combinamos criterios financieros con la integración de factores ESG, estos factores medioambientales, sociales y de gobernanza que nos permiten reforzar la selección de compañías. Para explicarlo de una forma muy sencilla, el ESG no es más que un análisis extra, es una capa adicional dentro de nuestro estricto proceso de inversión. Y como inversores a largo plazo, que hemos estado hablando durante el panel, seleccionamos aquellas compañías orientadas a crear valor a largo plazo, por lo tanto que eviten conductas irresponsables y proteger al inversor de potenciales riesgos reputacionales. Y hemos descartado compañías después de realizar nuestro análisis ESG. Hay un caso, por ejemplo, de una compañía que salía en bolsa, un negocio que nos gustaba, pero detectamos riesgos materiales de gobernanza. Una de las métricas que revisamos son las políticas retributivas y en el momento del análisis vimos que la remuneración del consejo no estaba alineada con los intereses de los accionistas y este fue uno de los motivos por los cuales decidimos no invertir. Por tanto, integrar criterios ESG en la toma de decisiones no implica renunciar a rentabilidad, sino lo que busca es mitigar riesgos estructurales, riesgos a largo plazo. Y analizamos también cómo las compañías están posicionadas para hacer frente a riesgos tanto de regulación ambiental como transición energética, como prácticas de buen gobierno corporativo, como el ejemplo que les acabo de citar, ¿no? Cómo están alineados los intereses de los altos cargos directivos con los accionistas. Me gustaría también poner un par de ejemplos de cómo el análisis ESG es clave y cómo además lo adaptan incluso las propias compañías en su actividad. El primero podría ser el sector de materiales de construcción y específicamente las cementeras europeas. Un negocio que hace unos años era nada atractivo por la clara falta de ventajas competitivas. Sin embargo, cómo algunas compañías
se han ido posicionando con respecto a sus competidores. De hecho, aquellas compañías que han integrado la descarbonización en su plan estratégico. Y hoy en día estas compañías sí tienen ventajas competitivas, van ganando cuota de mercado a sus competidores de forma gradual y además tienen capacidad de fijación de precios. Otro ejemplo sería el de infraestructura verde. En varias carteras tenemos algunas compañías que se dedican a la gestión y tratamiento de aguas, así como la eficiencia energética. Y como bien saben, el agua es un recurso escaso y limitado. Sin embargo, es imprescindible para la refrigeración de los centros de datos, para el desarrollo de la inteligencia artificial que hemos estado hablando, y además es un gran consumidor de energía. Y tampoco podemos olvidarnos de las carteras de renta fija, donde también vamos seleccionando algunos bonos verdes, bonos que se obtienen una notable rentabilidad, incluso en algunos casos rentabilidades superiores incluso a los bonos tradicionales, y que estos bonos van directamente a financiar proyectos sostenibles. Por tanto, integrar criterios ESG en la toma de decisiones sí ha demostrado resiliencia en un entorno marcado por la volatilidad y que realmente contribuye a la protección de capital a largo plazo, que es lo que estábamos discutiendo en todo este foro. Total, no. Dejarme a posterior, Mariona nos decía o ha insistido en una palabra que para mí es clave, que es lo de la gobernanza, que igual es un concepto un poco esquivo, lo que decías de la política retributiva, que al final la gobernanza nos la tenemos que imaginar como el cordón umbilical que liga la rentabilidad de un buen negocio con la rentabilidad que obtenemos nosotros como accionistas y que nuestros intereses estén bien representados en dichas compañías. Y sin duda también enfatiza el carácter cualitativo en nuestro proceso de selección de compañías. Voy avanzando preguntas, creo que vamos bien de tiempo. La siguiente pregunta nos la hace lo que entendemos es o un joven ahorrador o inversor, o eso hemos querido entender en el equipo de inversiones, que nos pregunta ejemplos reales de estrategias para jóvenes con poco, entrecomillado, ahorro. Pone 10.000, 50.000 euros, que no sabíamos si era de base o de generación recurrente, para llegar a un capital interesante de cara a la jubilación. Y nos contesta Carlos Palau, también del equipo de inversiones. Gracias, Luis, por la introducción. Yo creo que esta es una pregunta que coge relevancia en un entorno como el actual, en el que cada vez es menos probable que podamos contar con el sistema público de pensiones, ¿no? Con lo cual me parece una estrategia inteligente y necesaria la de plantearse una inversión en vistas a la jubilación desde una temprana edad, ¿no? Pero para que esta estrategia sea un éxito hay 3 factores que no pueden fallar. En primer lugar, el ahorro. Es clave la consistencia en el ahorro. De hecho, va a ser más importante que vayamos nutriendo la cartera recurrentemente que no el capital inicial con el que empecemos la inversión, teniendo en cuenta que estamos hablando de una persona joven que es poco probable que cuente con unos ahorros muy elevados para empezar, ¿no? En segundo lugar, la renta variable. Yo diría que en este caso, sí o sí, la cartera tendría que ser 100% renta variable. La renta variable es la clase de activo que nos va a dar una rentabilidad más elevada y la contrapartida que tiene, que es la volatilidad propia del mercado, pues la podemos tolerar perfectamente porque al final el plazo de inversión es muy largo. Y en tercer lugar, el tiempo. El tiempo al final es nuestro principal aliado y el tiempo va a ir diluyendo los vaivenes del mercado y va a ir aumentando la probabilidad de que obtengamos esa rentabilidad media anualizada que se espera de la renta variable. Por lo tanto, hay 3, para que el interés compuesto pueda hacer su magia, tendría pues estos 3 ingredientes principales que serían el ahorro, la renta variable y el tiempo. Y ahora lo veremos con un ejemplo muy sencillito, pero yo creo que es muy visual y muy explicativo. Aquí tendríamos una persona de 25 años que cuenta con unos ahorros iniciales de 25.000 euros y que cada mes es capaz de ir aportando a la cartera 150 euros. Si no los invirtiera, pues durante todo ese plazo, desde estos 25 años hasta que se jubilara a los 65, pues acumularía 97.000 euros. Eso, pues si los dejaran en una cuenta corriente o debajo del colchón.
Si, en cambio, los invirtiéramos en una cartera de renta variable en la que obtuviéramos un 8% de rentabilidad media anualizada, que al final es un supuesto bastante realista, de hecho es algo por debajo de lo que ha dado históricamente la renta variable, pues fijaos cómo cambia. Ya nos iríamos, o sea, el resultado final sería 1.090.000. Y si en lugar de hacer aportaciones de 150, esa persona fuera capaz de hacer aportaciones de 300, pues fijaos también la diferencia. Ya estaríamos hablando prácticamente de 1.600.000. Con este ejemplo al final, que es muy sencillito pero explicativo, lo que intentamos demostrar es la fuerza y el poder del interés compuesto, que como decía Albert Einstein, es la octava maravilla del mundo. Y nada, desde EDM pues animaríamos a todos los jóvenes a empezar a invertir cuanto antes en una cartera de renta variable, porque al final el tiempo yo creo que está de su lado. Muchas gracias, Carlos. A ver, nos vamos acercando a los compases finales del acto de hoy. Eusebio siempre me recuerda que es tradición de estos foros ser muy escrupuloso con los tiempos. Quedan algunas preguntas que me toca más o menos abordar a mí, un poco más sueltas, ¿no? Por ejemplo, nos habéis preguntado sobre nuestra valoración de las Central Bank Digital Currencies o euro digital. Aquí deciros que, como ha pasado en otras cosas que se escapan un poco de nuestro círculo de competencia, deciros que no tenemos criterio formado. Sí que es verdad que es importante, que a veces se confunde, distinguir bien esto que llaman el euro digital, que yo muchas veces me refiero a él, sería más entendible si le llamáramos euro programable, de lo que son los tokens o los bitcoins o las cryptocurrencies, que es muy diferente. Porque esto se trata de monedas digitales emitidos por el instituto emisor, por la FED o en este caso por el Banco Central Europeo, que, digamos, es un dinero que ustedes podrían disponer si cumplen determinados elementos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un poco de... Es una oferta monetaria en donde el Banco Central tiene un punto mayor de control. Esto simplemente... que por dejarlo todo contestado. Nos han vuelto a preguntar por el oro, pero creo que ha quedado bastante contestado en la primera parte del evento. También nos habéis preguntado sobre nuestras expectativas sobre el dólar. Ya sabéis que con respecto a la macro nos consideramos bastante agnósticos sobre el rumbo que pueda tomar el dólar. Sí que es verdad, y a colación de todo lo que se ha dicho en la primera parte del foro de hoy, sí que es verdad que notamos, o sea, presiones que puedan hacer que el dólar todavía, pues a medio y largo plazo, pues se pudiera devaluar más. Y yo creo que con esto, bueno, sí, una última pregunta, pero también la ha abordado de manera tangencial Jordi Wall en el primer acto. Nos habéis preguntado por las stablecoins. Que las stablecoins, lo decía Jordi, bueno, de momento sabéis que están muy impulsadas por grandes bancos y grandes entidades financieras, sobre todo por BlackRock y ahora también JP Morgan, y básicamente es el puente entre el mundo físico de los activos, inmobiliario, arte, acciones, lo que se les ocurra, y el mundo de la blockchain. Entonces, la tesis que se defiende aquí es que una vez estos activos están debidamente representados en la blockchain, los costes de transacción bajan y entras en un mundo en donde tú te puedes transmitir estos activos 7/24, sin necesidad de intermediación y con otras propiedades que veremos. Son unas tesis un poco pendientes de falsar. Y dicho esto, y no sé si Carlos o Eusebio quisierais hacer algunas breves palabras para cerrar, si no, de nuevo, me quedaría con el mensaje de los muchos que hemos dicho. Si me tengo que quedar solo con una palabra a compartir, es lo que se ha dicho ahora en las preguntas sobre la paciencia. Sabemos lo difícil que es, estamos en un terreno en donde controlar las emociones ante esta volatilidad es casi tan importante o más que la buena selección de activos. Y nada, emplazarles ahora en el cóctel a que nos hagan las preguntas que hayan podido quedar por resolver y de nuevo agradecerles hoy su asistencia y su compañía hoy. Muchísimas gracias también al resto de compañeros. Y hasta el año que viene.